Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, hermanos, hermanas, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana, mis amados, esta isla hermosa que Dios nos ha concedido vivir. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Gracias por estar en esta plataforma como cada Shabbat que nos hemos consagrado y dedicado para enseñar la Torá a las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana estamos aquí enseñando, mi amado. Cada Shabbat, por 10 años ya, le damos la gloria al Eterno por esta gran oportunidad y gran bendición que nos ha concedido de poder ministrar su palabra y poder enseñar a su pueblo, a este prestigioso pueblo de reyes y sacerdotes en la Torá. Hoy es un plato fuerte, mis amados. Hoy es un tema maravilloso. Es el inicio de un nuevo libro dentro del estudio de la Torá, del ciclo anual de la Torá, de la lectura pública de la palabra, donde se comienza a estudiar el libro de Levítico, conocido como Levítico, que es el libro en su nombre hebreo, Baikra. Aquí vamos a ver la Torá Kohanim, todo lo relacionado al templo, al tabernáculo, a las ofrendas, a las leyes establecidas en la Torá, para que nosotros como el pueblo del Eterno podamos vivir como Él ha determinado. Es por eso que quiero comenzar con una cita del Midrash Rabbah. Yo quiero que usted ponga atención a lo que dice el Midrash Rabbah de la importancia que tiene estudiar este libro. Aquí hay una gran preeminencia entre los rabinos de estudiar este libro. Así que el Midrash Rabbah dice así, dijo el rabino así, ¿por qué los niños pequeños comienzan el estudio de la Torá con el libro de Levítico y no con Génesis? Seguramente es porque los niños pequeños son puros y los korbanot son puros. Así que dejen que lo puro venga y participen en el estudio de lo puro. Hermosísima declaración del Midrash Rabbah. ¡Wow! Los niños pequeños en el pueblo de Israel comienzan a estudiar este libro antes que Génesis. ¿Por qué? Porque los niños son marcados y son vistos como el paradigma, por así decirlo, de la pureza. Yeshua de una ocasión habló de esto. Dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el Malhut Hashamayim. De tales es el reino de los cielos. Estaba hablando de su pureza, de su transparencia, de su facilidad de ser enseñados, de ser guiados. De igual manera, los sabios de Israel en el Midrash Rabbah comparan a los korbanot con los niños, porque los korbanot habla de la pureza, la centralidad de poder acercarse a Dios. Eso es lo que significa korban, acercarse. Tiene que ver con la pureza ritual que nosotros debamos a modelar para poder nosotros servirle a Dios, ya que nuestro llamado en esta existencia es servir. Así que en el texto hebreo de la Parashá Vayikra hay algo interesante también que yo quiero comenzar a exponer ahora. Aquí hay una letra inusualmente pequeña en la primera palabra. En la primera palabra, que es Vayikra, la Aleph final de Vayikra es pequeña. Pasa el mismo caso de Bereshit, que en Bereshit la primera letra es la Bet, pero en Bereshit, en vez de estar pequeña, la Bet está escrita de forma grande, más grande que las otras letras. Aquí en la porción Vayikra, la última letra, que es la Aleph, mi amado y mi amada, literalmente es más pequeña que las otras letras. Aquí hay un mensaje poderoso. Aquí los rabinos se han explayado. Aquí los rabinos han hablado muy enfáticamente acerca de esta anomalía, por así decirlo, una diosidencia, una anomalía, podría decirse, pensada por el Creador, porque es un mensaje en sí mismo para nosotros. Esto está colocado adrede ahí para que tú y yo entendamos y podamos escudriñar el significado. Y los sabios de Israel han hablado bastante acerca de este tema. Ahora, la pregunta que debo hacer aquí, mi amado, es ¿por qué la Aleph
en esta palabra Baikra es inusualmente pequeña. Esto no es casualidad, ¿eh? Es por eso que los sabios han comentado que esta pequeña Aleph se refiere, póngame mucha atención, se refiere a la humildad nada más y nada menos de Moshe Rabenu, nuestro maestro, el rabino de rabinos, de quien dice la Torá lo siguiente: y aquel varón Moisés era manso, wow, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El primer mensaje de estas porciones, número uno, que nosotros fuimos llamados a ser humildes. Número dos, que fuimos llamados a ser mansos, mis amados. Dice que era el hombre más manso que había sobre toda la tierra. Es interesante que como Moisés, aquí no hay coincidencia. Yo creo que aquí en la Biblia no hay coincidencia. Así como Moisés, Yeshua también es descrito con estas dos mismas cualidades. Lo llama Naf. La palabra Naf es manso. En Mateo 11, 28, 30, Yeshua mismo dijo, escuche, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso, Anaf, y humilde de corazón. Yeshua mismo dijo, yo soy manso. Ustedes que son mis discípulos deben aprender de mí. Dice, y hallarán descanso para sus almas. ¿Está buscando usted descanso? Aquí está la clave para el descanso. Usted quiere llevar fácil el yugo de la vida, el yugo de la fe. Es producto de algo interno, de un midot, de un atributo llamado, rasgo del carácter llamado, número uno, mansedumbre, y número dos, humildad. Son un fruto de ser lleno del Espíritu de Dios. Ahora bien, es interesante también el uso de la palabra yugo aquí, ya que el yugo, yo he explicado esto muchas veces, pero es necesario que lo entendamos. El yugo es un modismo. Es un modismo en la Biblia para la Torá, ¿eh? En otras palabras, escúcheme, decir yugo es decir Torá. Es por eso que el tratado Pirkei Avot, el tratado de los padres, nos enseña esto. A usted creía que no estaba ahí en los documentos judíos, eso está ahí. Mire qué dice el Pirkei Avot 3:6. Y el rabino Nehunia ben Cananá dijo, quien quiera que reciba el yugo de la Torá, ¿vio? Qué hermoso es poder entender la escritura de este modo. Le quiten el yugo de la realeza y el yugo del cuidado del mundano, y quien rompa el yugo de la Torá, le impone el yugo de la realeza y el yugo del cuidado mundano, ¿vio? Esto es una frase maravillosa. Es lo que yo he venido hablando aquí hoy. Bueno, en la introducción ahorita, cuando estaba hablando. Y es que cuando usted, como dice el Pirkei Avot, se coloca el yugo de la Torá, usted comienza a vivir como un rey en la tierra. Usted comienza a recibir el cuidado que usted necesita, o sea, hacer cubiertas todas sus necesidades que usted tiene. ¡Qué hermoso es esto! En el Pirkei Avot está esto. Mientras Yeshua y Moisés, que son los referentes aquí, que son descritos como mansos, como humildes, de esta misma forma se habla de las Adán Harishon, que es el primer hombre. Pero el primer hombre es lo opuesto a estos dos prototipos de hombres que son el modelo para todos nosotros. El Adán Rishon muestra un egocentrismo muy raudo, muy a flor de piel, que lo condujo a su caída. Lo contrario a la altura, al yugo del cuidado mundano, a vivir como un rey sacerdote en esta tierra, a vivir feliz, dichoso, contento, es el ego. El ego fue lo que produjo que Adán cayera. Y él se caracterizó por una Aleph agrandada. ¿Tú ves cómo también en Primera de Crónicas 1:1 notamos que el nombre Adán ahí en Crónicas es grande, no pequeño? Esto es una de las maneras como se interpreta la escritura desde el punto de vista hebraico.
es que dentro del documento hebreo hay letras grandes y pequeñas. Cuando una letra es pequeña, como en el caso de la porción que estamos estudiando Vaikra, tiene que ver con la humildad de una persona. Pero cuando una letra, inclusive la misma Aleph, se rinde en otro lugar y es grande, como en el caso de Primera de Crónicas 1:1, literalmente, mi amado, habla del egocentrismo. El egocentrismo. Una Aleph grande fue lo que mostró Adán cuando él transgredió el mandamiento. Toda persona que transgrede el mandamiento de Dios sabiéndolo, mi amado, es una persona egocentrista. Es una persona llena de egocentrismo. Es dominada por su ego. Es dominada por su propia autodeterminación, por su propia belleza, por su propia búsqueda de su bienestar, obviando así la palabra, obviando a Dios, obviando el yugo de la Torá. ¿Por qué Moisés y Mashiach se colocaron el yugo de la Torá? Y él nos aconseja a nosotros que somos sus discípulos que vivamos como él. Bueno, porque era manso y humilde. La humildad y la mansedumbre te permitirá a ti ponerte el yugo, obedecer los mandamientos. El que desobedece los mandamientos es porque es orgulloso. Parece aquí que Moisés, mis amados, y por extensión Mashiach, hará una rectificación para el Aleph ampliada que produjo al exilio de la humanidad desde el jardín. Esto es lo que yo quiero hablar hoy. Lo que produjo la caída del creyente, la caída de Adán, Reshon, fue su orgullo, fue su egocentrismo. Y por tanto, todo como estábamos en él, recibimos, por así decirlo, también el mismo daño, donde la muerte aplicó a todo el mundo. De esta manera, nos recuerda un gran rabino llamado Yeshayahu Horowitz, un gran rabino. Él habla y nos acuerda de esto. Él, en su libro, Shenei Luchot Habrit, nos dice algo importante. Note bien qué dice este sabio. Lo cito. Dice, recuerda que si Adán no hubiera pecado, el concepto completo de las áreas que están santificadas y las áreas que no lo están, no habrían existido. ¿Usted entendió lo que dijo este hombre? Toda la tierra habría sido el jardín del Edén. Al hombre no se le hubiera requerido acercarse al Creador por medio de ofrendas de animales. Él mismo habría sido el sacrificio, tal como lo describen nuestros sabios cuando hablan del arcángel Miguel, que ofrece las almas de los justos difuntos en el altar celestial. Por lo tanto, podemos ver todo este libro, o sea, el libro que estamos estudiando y comenzamos a estudiar hoy, el Torah Kohanim, como se le llama al libro de Vaikra, al libro de Levítico. Como dice, mire cómo le llama a este libro, este sabio, le llama la rehabilitación de Adán. Esto es tremendo, mi amado. Esto es un abre ojos, ¿eh? Se le llama a este libro la rehabilitación de Adán, la humanidad. Este es el fin de la cita de este gran comentario en el Lujei Lujot Habrit. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Los korbanot son la manera como Dios, en su redención, en su plan de redención, establece cómo la humanidad podría ser restablecida. ¿Cómo la humanidad podría ser restablecida? Cuando tú y yo aprendemos a acercarnos a Dios como Él estableció, como Él colocó en el libro de Aikra, que sirve para poder nosotros rectificar el daño que Adán había hecho. Mire también Daniel Kreitzman, otro rabino extraordinario, en un documento llamado Yoná como Mashiach ben Yosef. Él dice lo siguiente, lo cito. Mire qué comenta él acerca de esto. La necesidad de la misión de Mashiach ben Yosef surgió como resultado del pecado de Adán. En teoría, si Adán no hubiera pecado y causado un tremendo daño espiritual a sí mismo y al mundo, no habría habido necesidad de los esfuerzos de un tikkun olam de Mashiach ben Yosef en cada generación posterior. ¡Wow! ¡Qué declaración! Mashiach ben Yosef viene a rectificar, dice, enfatiza ese daño y devolver a la humanidad al estado de Adán
antes de que hubiera pecado. Fin de la cita. Note aquí también qué importancia de cómo otro rabino nos dice el daño producido por el egocentrismo, mi amado, el egocentrismo de Adán Arishon. El egocentrismo es el motivo que produjo la caída del ser humano. El rabino también Michael Monk escribe sobre la forma de la Aleph y su vínculo con la unidad con el nombre divino. O sea, la Aleph o el diseño de las escrituras en las letras hebreas, literalmente, las letras son diseñadas, tienen un diseño especial. Muchas letras tienen, es la formación de varias letras. En este caso, es el caso, perdón, de la Aleph. Mire qué dice él, hablando de la forma y la conexión que tiene con el nombre divino. Lo cito. La forma gráfica de la Aleph simboliza la naturaleza infinita y eterna del Creador. Consiste en 3 partes. Su segmento superior derecho es una Aleph, perdón, es una Yud. Su segmento inferior es otra Yud. Y estas 2 letras conectadas con una diagonal es una Bab. Por tanto, cada Yud tiene un valor numérico de 10 y la Bab tiene el valor numérico de 6, lo que arroja un total de 26. Esto equivale al valor numérico del nombre divino. Esto dice el rabino Michael L. Monk en su libro magistral que todos nosotros deberíamos tener, que se llama La sabiduría del alfabeto hebreo. En otras palabras, la ayuda arriba y la ayuda abajo son las aguas superiores e inferiores que se unen a través de la Bab, es decir, el hijo. A la Bab se le llama el hijo dentro de la tradición hebrea. Esta es la unidad entre el cielo y la tierra y se realiza a través de un corbán, mis amados. El corbán es lo que une el cielo y la tierra, pero ¿el corbán de quién? ¿Cuál corbán? Del hijo. Aquí está el misterio más poderoso que nosotros podamos experimentar. No es casualidad que el diseño de la Aleph, que numéricamente tiene el mismo valor del nombre divino Yud-Hei Vah-Hei, tenga que ver con lo que une el cielo y la tierra. En otras palabras, cuando Adán Harishon pecó, el cielo y la tierra se separaron, ya que Adán Rishon era el que conectaba el cielo y la tierra. Entonces, por esa razón, dentro del mismo diseño de la escritura, vemos que la letra Aleph que estamos estudiando, wow, qué hermoso, en su diseño místico nos enseña la unión del cielo y la tierra, y el quien une el cielo y la tierra es el Hijo. Ahora, permítame yo entrar un poco más en esto. Esto es interesante lo que estamos estudiando. Los corbanot. Mientras que el concepto de sacrificio o de ofrenda, mejor dicho, comienza en Génesis, el libro de Levítico describe los diferentes tipos de ofrendas con detalle específico. Esto va a estar más allá del alcance de nuestro comentario en el día de hoy, pero por justa medida voy a enumerarlo solamente. Dentro del sistema de ofrendas de Corbán, de Corbanot, hay una división de 5. Hay 5 categorías. Está el Corbanolá, que es la ofrenda quemada, se llama también holocausto. Está también la ofrenda Shelamín, que es una ofrenda de paz. Está también la ofrenda del pecado, llamada Haktá. También está la ofrenda Sham, que es la ofrenda por la culpa. Y está, por último, la Minjá, que es una ofrenda de comida. El Midrash Rabbah comenta y dice, un buey una vez fue llevado a sacrificio, pero no se movió. Llegó un hombre pobre con un manojo de escarlata en la mano, lo tendió hacia el buey, que lo comió, y luego se dejó llevar el sacrificio. En un sueño se le reveló al dueño del buey, el sacrificio del pobre hombre superó el tuyo. Una vez una mujer trajo un puñado de harina fina y el sacerdote la despreció diciendo, mira lo que ofrece. ¿Qué hay en esto para comer? ¿Qué hay en esto para ofrecer? Se le mostró en un sueño
no la desprecies. Se considera, dice el Midrash Rabbah, como si hubiera sacrificado su propia vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este Midrash, ¿por qué yo lo traigo aquí? Porque dentro de los evangelios tenemos un caso en Marcos 12, 41, 44, donde una mujer viuda llevó una ofrenda. Y la única que fue alabada fue ella, aunque era pobre. O sea que cuando Dios establece el sistema de ofrendas, lo estableció para todos los estratos sociales que había. Es por eso que el sacerdote no puede menospreciar cuando una persona humilde o rica lleva una ofrenda. No puede usted hacer acepción de personas. Mire qué dice Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. ¡Wow! Porque todos los han echado de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermano, no menosprecie a nadie. No menosprecie que alguien dé 10 pesitos o 100,000 pesos. No menosprecie. No diga que el que dio más, dio más. A los ojos de Dios no es así. Fernando, ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Porque como dice el Midrash Rabbah, usted cuando da algo está poniendo su vida a él. La ofrenda es un reflejo de usted. Ni inclusive la ofrenda es para Dios. Es para usted mismo. Es para que usted despierte a su vida, que usted debe dársele a Dios, consagrarse a Dios. Será el motivo de la ofrenda, una ofrenda de consagración a Dios. El Talmud dice, se dice de un buey grande, ofrenda de fuego, un dulce sabor. De un pequeño pájaro, ofrenda de fuego, un dulce sabor. Yo, los dos, aunque uno era un buey y otro era un ave, habla de los dos como un buen sabor. Y de una ofrenda de comida, ofrenda de fuego, de dulce sabor. O sea, las 3 ofrendas que yo acabo de mencionar, o que menciona este tratado Menajot, el tratado Menajot 110a, a todos ellos, no importando cuál era la ofrenda, a todos se le llama de dulce sabor. Y aquí dice el Midrash, y dice el Talmud dice, esto es para enseñarte, o para enseñarnos, voy a decir yo, que es lo mismo si una persona, escuche bien, ofrece mucho o poco. Lo voy a repetir, es lo mismo si una persona ofrenda mucho o poco, siempre y cuando dirija su corazón al cielo. ¡Wow! Dios mío, qué hermoso el tratado Menajot. Aquí te da la centralidad de la esencia misma, la sustancia de yo acercarme a Dios a través de una ofrenda. Se trata de mi corazón, se trata de mi vida. Yo me estoy dando yo. La clave, a mis amados, aquí es el corazón de uno que debe estar correcto al ofrecer el sacrificio. No solamente, en otras palabras, es llevar algo, dar algo. Es la actitud con la que tú lo haces. Esa es la actitud de tu corazón cuando lo haces. Sin embargo, cualquiera puede notar que parece haber un sacrificio por los pecados intencionales. Por los pecados intencionales. Como dice Levítico capítulo 4, verso 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno comete pecado involuntario, esto puede ahora mismo aquí levantar las cejas de alguien, ya que muchos pecados, si no la mayoría de lo que nosotros cometemos, se cometen con conocimiento e intención. Adrede, sabemos que guardar Shabbat es un mandamiento y no lo guardamos. Inclusive si lo guardamos, rompemos el Shabbat porque hacemos algo que no está permitido.
Usamos la lengua para maldecir, usamos la lengua para quejarnos, usamos la lengua para chismear. Por poner dos ejemplos. Ahora bien, el daño espiritual de un pecado, especialmente uno intencional, es tremendo, Señor. Y sin embargo, el Talmud habla del poder del arrepentimiento de la Teshuvá. Lo que revierte un pecado intencional, que no hay una ofrenda, y este es el punto aquí que abre las cejas, que levanta las cejas, te puede levantar las cejas de Galilea, es que en la Biblia estos 5 tipos de acercamientos que nosotros hacemos con Dios no incluyen los pecados intencionales, Señor. No permiten los pecados intencionales. Alguien que viola la Biblia intencionalmente, no hay una ofrenda que diga en la Escritura, por ese pecado usted puede ser libre, puede ser expiado. No lo existe. Ahora bien, solamente existe el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo único que existe para poder romper con ese pecado intencional. El rey Laquish dice en el tratado Yomá 86, ve lo siguiente acerca de esto. Grande es el arrepentimiento. ¡Wow! Grande es. Porque a causa de esos pecados premeditados son contados como errores, como dice, vuelve Israel a Hashem tu Dios, porque has tropezado en tu iniquidad. La iniquidad es premeditada, es una rebelión. Sin embargo, Rey Laquish la llama tropezar. Cuando yo me arrepiento, mi rebelión se convierte en un hierro, en un tropiezo. Para Rey Laquish, que digo que el arrepentimiento es tan grande que los pecados premeditados se contabilizan como si fueran méritos, como dice, y cuando el impío se aparta de su maldad. Usted ve, este es el verdadero arrepentimiento. Y lo hace, y hace lo que es lícito y correcto, vivirá por eso. ¿Vio? ¿Me entendió? Este es lo que dice el Tratado de Yomá. Aquí nos da la clave del arrepentimiento genuino. Ah, no, grande es el arrepentimiento, pero volver a caer, el tropezar con la misma piedra, eso no es arrepentimiento. El Tratado de Yomá te define qué es el arrepentimiento. Número 1, cuando el impío se aparta de su maldad. Cuando usted viola el Shabbat y usted dice, no vuelvo a violar más el Shabbat. Y en lo que le resta su vida, usted mantiene su palabra. Se aparta. Se aparta. Y lo segundo es, luego de que usted se aparte de hacer lo incorrecto, usted comienza a hacer lo lícito. Usted comienza a ejecutar lo correcto. Y por eso dice, y vivirá por eso. Usted vivirá haciendo lo que Dios le llamó a hacer. El Corban actual, por lo tanto, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir aquí? El Corban es como un puente entre el cielo y la tierra. El Corban, el acercarse. Este Corban, cuando yo lo presento delante de Dios, 3 que son voluntarios y 2 que son por pecado. Uno intencional y otro cuando yo dañé una relación. Cuando yo llevo un Corban, entonces, lo que estoy haciendo es conectando el cielo y la tierra. Sin embargo, uno no puede cruzar el puente sin teshuvá, sin arrepentimiento genuino. Es por eso que en el Mishneh Torah, que les recomiendo leer, hay unas leyes de arrepentimiento que todos ustedes deben leerse para entender claramente en su conciencia qué es un arrepentimiento genuino. No es casualidad que la Biblia dice en una porción que el que haya misericordia es el que se aparta de su pecado. Es por esa razón que el rey David nos revela el propósito último y fundamental de los corbanot, que es acercarse. El Dios del mundo quiere que tú y yo tengamos una relación con Él, que nos acerquemos a Él, que vivamos junto a Él, que podamos experimentar su bienestar, su bondad, su favor en todo momento, que podamos ser personas plenas en todo sentido de la palabra, porque tenemos una relación personal, íntima con Él. Pero para que el hombre desee a Hashem y no peque, Dios estableció este sistema maravilloso de acercarme. El Salmo 51, 16, 17 lo dice. David dice, porque no quiere sacrificio, ¿vio? No quiere sacrificio, que yo lo haría.
No quieres holocausto, o sea, ofréndola. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aleluya. Aleluya. Esto es lindo. Yo estoy llamando a personas que se quebranten hoy. Le estoy hablando a alguien que debe quebrantarse para poder entregarse completamente, poder entregar su corazón al Eterno. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, dice. Esto fue motivado por el pecado que él había cometido, que fue un pecado vil. Un pecado lo llevó a otro. El descuido lo llevó a fornicar y fornicar lo llevó a matar a alguien. Es interesante ver esta gran verdad, mi amado. Yo he escuchado por ahí, a raíz de que en el 1912, luego de que se paró una réplica de la Menorá en Jerusalén, yo he escuchado a muchos maestros de la Torá, de la Biblia, declarar que la Menorá se usará en el templo del anticristo. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Yo creo que esto es incorrecto. Yo creo que este término, usar esta forma, esta idea, es absolutamente erróneo. El Nuevo Testamento no usa este título para describir el templo premilenial. Miren qué dice Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses 2, 3, 4. Nadie los engaña de ninguna manera. O sea, el tema aquí central de Tesalonicenses es que usted no puede permitir que le engañe a nadie. Es por eso que yo abogo a que usted lo escudriñe todo, usted confirme todo lo que se le enseña. Porque dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo específicamente lo llama el templo de Dios, no el templo del anticristo. Oye, aquí, ahí está el error, él le llama el templo de Dios. Al igual que Antíoco Epifanes, ¿se acuerda usted que es la representación del falso Mesías? También Armilus ciertamente profanará el templo premilenial. Después de que Antíoco lo profanó, los griegos fueron derrotados y el templo fue restaurado. Y como razón a esto se conmemora la fiesta de Hanukkah. Es por eso que los creyentes nunca llamaron al templo que estaba en los días de Yeshua el templo de Antíoco. Dios lo prohibió. De hecho, es lo contrario lo que dice Mateo 21:12. Mateo 21:12 dice, y entró Yeshua en el templo de Dios. Esta situación resalta el hecho de que algunos de los conceptos más incomprendidos entre los creyentes son el templo, los corbanot y su propósito final en la era mesiánica. Esta falta de entendimiento, mi amado, que estoy tratando de llevar hoy, este conocimiento ha producido una firme oposición al mandamiento de reconstruir el templo, como está profetizado en el libro de Éxodo 25:8, y también la reinstitucionalidad de los sacrificios o de las ofrendas. Debe entenderse hoy aquí que el Nuevo Testamento apoya el sistema de ofrenda de Corbanot, incluso después de la muerte del Mesías. Esto es importante. Yeshua dice que la construcción del templo y los sacrificios y los Corbanot todavía están vigentes hasta que el cielo y la tierra pasen. Los Corbanot están vigentes hasta que la tierra y el cielo pase. Lo dice Mateo 5:17 en adelante. Él dice, no piensen que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la Torá pasará hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y enseña hacia los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y que lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Pablo mismo participó en el sistema de Corbanot, mi amado, después de la venida de Yeshua, como describe el libro de los Hechos. El libro de los Hechos dice, en el libro capítulo 21, verso 26 en adelante, cuando ellos le oyeron,
glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Todos son celosos de la Torá, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. En otras palabras, mucha gente enseñaba que Pablo estaba diciéndole a la gente que dejara de guardar la Torá. Diciéndoles, dice, que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá en desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se le informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, escucha bien que dice, guardando la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciarle el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había, escuche bien qué dice, póngame mucha atención, esto es importante porque está conectado a lo que estamos enseñando hoy. Dice, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Usted vio que para poder hacer el voto nazareno que les iba a hacer, debía llevar una ofrenda. Ellos habían tomado un voto nazareno, como describe número 6, porque ellos no se inventaron esto, esto está escrito en la Torá. Número dice, esta pues es la ley de los nazarenos, del nazareo. El día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá ofrenda al Eterno. Se acercará al Eterno un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, un olá, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un cordero sin defecto como ofrenda de paz. Además, una canastilla de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas de aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y su libación. Y el sacerdote lo ofrecerá delante del Eterno y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz al Eterno. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y su libación. Usted ve que esto está en números. Lo que está describiendo Hechos es lo que pasa, el mandamiento que Dios estableció para el voto nazareno. Es por eso que, como se describe también en los libros de Ezequiel y Zacarías, los sacrificios, o sea, los corbanones están volviendo. Esto arroja una enorme llave inglesa en las teologías de muchos cristianos modernos. Esto quebranta la hegemonía de la fe en el cristianismo, que enseña el contrario a estas verdades. Un contraargumento busca espiritualizar los sacrificios. Y yo tengo que confesar aquí que yo por mucho tiempo espiritualizaba esto. Sin embargo, Zacarías lo describe como cocinados con una olla. Mire que dice Zacarías 14:21. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Eterno de los ejércitos, Hashem de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Mi pregunta es, al escuchar a Zacarías, que está usando esta descripción de cocinar con una olla las ofrendas que le llevamos a Dios, mi pregunta es, ¿se puede cocinar un sacrificio espiritual en una olla? ¡Qué lindo es esto! Además, a lo que Zacarías nos dice, el profeta Ezequiel describe la comida, el pecado y la ofrenda de culpa. ¿Se acuerda? Es una de ellas. Es la Sham, ¿se acuerda? Él dice en Ezequiel 42:3, y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Shem
comerán las santas ofrendas y allí pondrán la ofrenda santa, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Qué tremendo es esto. Cómo los profetas, los salmos, inclusive el Nuevo Testamento, nos da idea bien clara de la permanencia del acercamiento a Dios. Esos son los corbanos. Si tal vez uno piensa, uno puede pensar, ¿no?, que esto no se refería a un sacrificio literal de un animal. Ezequiel dice más adelante, en el próximo capítulo, o sea, el capítulo 43, lo siguiente: a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acercan a mí. Yo, este es el fundamento de los corbanot, acercarse a Dios. Dice Hashem el Señor: para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar y las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán en el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la mañana, y ofrecerás delante del Eterno, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Hashem. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día de expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Eso está en Ezequiel 43. Entonces, pregunto, ¿cómo puede? Aquí estamos en la masa ya, en el centro de este comentario. ¿Cómo puede reconciliarse? Yo hago esta pregunta capciosa, ¿no? Esto con el libro de Hebreos, que parece implicar que el sacrificio de Yeshua es el sacrificio para terminar todos los sacrificios. Y cuando se levante el tercer templo, seguiremos llevando corbanot al Señor. ¿Cómo reconciliamos lo que el libro de Hebreos nos dice, o que parece decir, o que muchos han entendido acerca del sacrificio de Yeshua, que se enseña que termina todos los sacrificios en la Biblia? Ahora bien, entramos aquí en un misterio muy poderoso. Esto es algo muy poderoso que yo quiero tocar aquí. Así que póngame mucha atención, por favor. Mire, permítame decirle esto. El sacrificio de Yeshua va más allá del tiempo y el espacio en el cual yo vivo. Es por eso que nosotros debemos entender esto grandemente hoy. Todos los corbanot son facetas de un solo diamante. Toda la Biblia es como un diamante, donde yo debo tener todos los puntos conectados para poder entender el mensaje completo. Y esa conexión de todos los sacrificios que todas las ofrendas que usted ve en la Biblia, todas, desde la primera ofrenda con Adán, desde la segunda ofrenda con Caín y Abel, y cada vez que Abraham llevó una ofrenda, cuando Noé salió del arca, todo lo que implica ofrenda, esa ofrenda del Nazareo que vivimos ahora mismo, está conectado diametralmente a la muerte de Yeshua HaMashiach. La muerte del Mesías, de nuestro rabino, sin lugar a dudas, sucedió en el medio de la historia. Tengo que llamarle que es el foco, el punto de apoyo sobre el que gira la historia del mundo. Es la consumación última del plan de redención de Dios. Y sin embargo se dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Además, debo decir que su corbán, su ofrenda, es el catalizador sobre el cual el mundo venidero se hará realidad. Vamos a escuchar esto, vamos a ver cómo. Por ejemplo, el libro de Levítico Rabá dice, póngame atención, por favor, esto es importante. El rabino Finebas
y el rabino Leví y el rabino Yohanan dijeron en nombre del rabino Menajén de Galilea, en el tiempo venidero, escuchen muy bien, todos los corbanot serán anulados, pero el de acción de gracias, qué lindo, no será anulado. Y todas las oraciones serán anuladas, pero la de acción de gracias no será anulada. Esto está indicado por lo que está escrito en Jeremías 33:2. La voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, den gracias al Señor de los ejércitos. Eso dice el Levítico Rabán. Póngame mucha atención. Algo debe ser entonces, al escuchar esto, increíblemente increíble, valga la redundancia, para transformar el sistema de sacrificios o de corbanot en el lugar donde será anulado en el Olam Abba. Esto se puede ilustrar mejor con una anécdota de la vida de Albert Einstein. Cuando el amigo de Albert Einstein, llamado Michel Bezos, murió, él le dijo lo siguiente. Albert Einstein le dijo, la gente como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinada, persistente. Increíblemente, mi amado, este concepto de ir del sacrificio de Yeshua, de ir más allá del tiempo y del espacio, también fue enseñado por el rabino Nachman de Breslov. Cuando él dijo lo siguiente, en realidad no existe el tiempo. Escuche muy bien, en realidad no existe el tiempo. El tiempo es solo una ilusión. Nuestras nociones del tiempo son pura ilusión. Alguien que piense esto cuidadosamente pondrá toda su fuerza en abandonar las vanidades de esta existencia ligada al tiempo y poniendo toda esperanza en lo que está más allá del tiempo. Los grandes sadiquín que están llenos de espíritu del Mesías, dice él, son capaces de alcanzar este nivel más allá del tiempo. Solo hay hoy. Hoy naciste, literalmente. Todo lo que está mal en este mundo es parte del trabajo malvado que se hace debajo del sol en el mundo del tiempo limitado. Y dice, el qué remedio hay para todos los días y años, todo el tiempo, uno desperdicia en el mal. Su única esperanza, escucha muy bien, es el reino más allá del tiempo. De allí viene toda la sanidad. Será como si hubiera nacido de nuevo hoy. Mientras tengas emuná en el eterno, en el mundo venidero y en el Mashiach de Israel, que está más allá del tiempo, tienes esperanza eterna. Póntame más atención, porque esto es importante para entender la Biblia. Aquí hay un concepto que va más allá del tiempo y el espacio en el cual tú y yo vivimos. Hay una conexión entonces aquí más allá del tiempo y el espacio con sacrificios celestiales. Es por eso que el rabino Jaim Kreiman comenta, póngame mucha atención a lo que dice este gran rabino en un libro llamado Mashiach, quién, qué, por qué, cómo, cuándo, dónde. Él dice, a ti que incluye todo el tiempo y el espacio, pero lo supera. Póngame mucha atención cómo le llama a este lugar, a ti, que es un lugar espiritual. El alma del Mesías reside dentro de a ti. Y es desde este nivel que se extraen todos sus poderes. Y como trasciende el tiempo y el espacio, Mashiach puede trascender cada transgresión. ¡Santo Dios! Que una vez haya cometido y rectificar, ya que como puede trascender todo lo que se ha hecho, puede llevar a cada persona, sí, a ti, a mí, a toda la humanidad, a un estado anterior a su pecado. Con el poder inherente en este nivel exaltado, Mashiach podrá llevar al mundo a su estado de perfección. Es por eso también
que el Talmud nos describe los 7 cielos. El Talmud describe 7 cielos y lo que sucede en cada uno de ellos. Uno de ellos es el lugar donde está el Mashiach. Y lo que sucede en cada uno de ellos es importante. Hablando del cielo Sebul, que significa habitación, el tratado Haigá dice lo siguiente. Rey Laquish dijo, hay 7 cielos, a saber, Bilón, Raquía, Shehaín, Sebul, Maón, Jacón y Ararot. Y ahí dice, Sebul, escuche bien, Sebul es aquel en el cual lo celestial o la nueva o la Jerusalén celestial y el templo y él se construye en el altar. Y Miguel, el gran príncipe, se levanta y ofrece una ofrenda porque se dice, te he edificado una casa, una habitación, Sebul, o sea, la palabra Sebul, un lugar para que mores para siempre. O sea, el Talmud describe los 7 cielos y lo que sucede en cada uno. Pero eso no se queda ahí. Usted dirá, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está tratando de decir este hombre? Este hombre, ¿qué es lo que está diciendo Fernando? Bueno, mire, es que tal vez el libro de Hebreos hay un templo celestial ahí. Los ángeles son ministros del mismo. El libro de Hebreos está describiendo esto. El libro de Hebreos está describiendo un templo celestial. Es por eso que Mashiach también, siendo más alto que los ángeles, también es un sumo sacerdote. Y eso es lo que Abraham Abulafia, uno de los más grandes sabios de Israel, nos dice. En su libro llamado Sefer Hayet Olam Haba, él dice lo siguiente. El hombre más noble en su especie es Israel. El más noble de Israel es Leví. Y el más noble de Leví es el sacerdote. El más noble del sacerdote es el Mesías. Usted ve, el Mesías está por encima de todo el mundo, que es el sumo sacerdote. Note que le llama a Rabán Abulafia al Mesías, le llama el sumo sacerdote, que es el más grande entre sus hermanos y conoce el nombre divino y bendice al pueblo de Israel a la fuerza del nombre explícito en el templo. El templo terrenal, en otras palabras, póngame atención, es una réplica, es una sombra del templo celestial. Comentando esto, el Shelach, Menahem Recatí, un gran rabino, explica una idea presentada hablando de los sacrificios celestiales. El Recatini dice que cada concepto puede describirse por medio de alguna metáfora, por medio de algún templado y un ejemplo. La relación de la metáfora con el concepto que representa es como la de una sombra para el objeto que la arroja, de la que es inseparable. La fuerza vital, que es el ruach de la bestia, que sirve como ofrenda, se deriva de Shor, que es buey, de los 4 ayot, o sea, las criaturas celestiales, en la visión de Ezequiel. ¡Qué tremendo es esto! Cuando el animal se levanta en forma de humo, después de ser ofrecido en el altar, se vuelve a unir con su fuerza en la Merkabah, que es la carroza celestial de Hashem. La fuerza vital del ave, que sirve como ofrenda, se vuelve a unir con el hayá de llamado águila de este ayot que está en los lugares celestiales. Esto dice el Shelach, mi amado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy tratando de decir es que los korbanot efectúan una unificación de arriba y de abajo entre lo real, dimensionalmente superior, que son los cielos, y su sombra, que está en la tierra. Lamentablemente, el nivel del alma de un animal está en un estado mucho más bajo que el hombre, lo que requiere una repetición del sacrificio. No tiene poder transformador para eliminar de esa manera el pecado del corazón del hombre. Por ejemplo, en Yom Kippur, que es lo que trata el libro de Hebreos, se expía anualmente por los pecados entre el hombre y Dios. Es por eso que debemos citar el Nuevo Testamento, cuando Jeremías lo dice.
Es por eso que Hebreos 8 cita Jeremías 31 y hace una declaración que es un poco controversial y muy mal entendida. Hoy estamos entendiendo estas cosas tan poderosas que Dios quiere decirnos. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Aquí hay gente que ha dicho, no, ya el Nuevo Testamento, al oír esta declaración perversamente, no, ya eso, el Nuevo Testamento suplantó al viejo. Eso no es cierto. El autor de Hebreos no está diciendo aquí que el antiguo pacto ya ha pasado, sino que está a punto de desaparecer, que es otra cosa. El antiguo pacto, en otras palabras, mi amado, mi amada, amigo, amiga, está en proceso de desaparecer. ¿Pero por qué? Porque el Olana va, mi amado, mi amada, todavía no ha llegado. Nos encontramos todavía en un tiempo que se llama el Olana C dentro del calendario de Dios. Mientras el Olana C no desfallezca, todavía, como hemos visto, los corbanot están vigentes. Comprenda que la verdadera falta del antiguo pacto no es que con el mismo pacto en sí, sino que se trata de nosotros, como lo describieron los rabinos, mi amado. Y se cita en el libro Orsot Hayamim, del rabino Yehudá Hayoín. Él dice, la Torá sufrirá una variedad de transformaciones cuando el Olana se fallezca. Eso es lo que está tratando de decir el libro de Hebreos. Por eso dice el libro de Hebreos lo siguiente, lo afirma en el verso 9, 8, 10. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había de manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Tú ves que dice el tiempo presente? Olana C, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacernos perfectos. Mientras haya tiempo presente, esa ofrenda que se lleva al tabernáculo no puede hacer perfecto al ser humano. Por eso dice, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Debe observar, mi amado, que el autor de Hebreos usa el término edad presente, Olana C en hebreo. Esto tiene mucho sentido y está de acuerdo con lo que los sabios dicen arriba en Levítico Rabá, que acabamos de leer, que cuando llegue el mundo venidero, es decir, el tiempo de la reformación, eso está en el libro de Revelación 21, todos los sacrificios serán anulados. O sea, así en ese punto que serán anulados. Pero mientras el tiempo presente esté vigente, todavía permanecen. La pregunta es, ¿cómo serán anulados entonces? Cuando el pecado que nos asedia sea removido, o lo que causa el pecado en el ser humano sea quitado. La Torá puede reconfigurarse a su estado primordial, volverá a colocarse en el lugar que tuvo al principio, sin pecado. No habrá necesidad ya de corbanot, excepto el de los labios de alabanza y de acción de gracias, como leímos anteriormente. Cuando se elimine el pecado, la muerte será tragada. Cuando Hashem creó el mundo a través de la Torá primordial, fue absolutamente todo perfecto. No hubo muerte, no hubo sufrimiento, no había tristeza, no había dolor. Sin embargo, cuando Adán pecó, los sabios de Israel enseñan que las letras de la Torá primordial se reorganizaron para aplicarse a un mundo caído. La Torá que nosotros estamos recibiendo ahora está reorganizada para el mundo en el cual tú y yo vivimos, un mundo de pecado. La Torá permaneció perfecta, pero ahora se aplica a un mundo que ya no es perfecto. Es por eso que el antiguo pacto, como se explica a continuación en el verso 13, mi amado y mi amada, se aplica a un mundo caído que contiene pecado, que contiene muerte, como lo ilustra el libro de Números 19:14, que dice,
esta es la Torá para cuando alguno muera en la tienda. Cuando Adán pecó, en otras palabras. Escuche bien que dice, esta es la Torá, o sea, la enseñanza para cuando alguno muera en la tienda. Cuando Adán pecó, en otras palabras, las letras de la Torá primordial, como he dicho, se reorganizaron para aplicarse a situaciones de la muerte, situaciones de la enfermedad, situaciones de divorcio, situaciones del pecado, de sufrimiento y la guerra, que antes, al principio, no estaba estipulada. En la nueva Torá nunca se menciona la palabra muerte, nunca, porque la muerte será quitada. Incluso el Midrash de los Salmos insinúa que la Torá de este mundo no está no está en su orden. Mire qué dice el Midrash Teilín, lo dice. El hombre no conoce su orden. El rabino Elíasar enseñó, las sesiones de las escrituras no están dispuestas en el orden correcto. Mira que vio. Esto enseñan los sabios y cualquier hombre las lee. Podría resucitar a los muertos y realizar otros milagros. Por esta razón, el orden correcto de las sesiones de las escrituras está oculto a los mortales y solo lo conoce el santo, bendito sea él, quien dijo, ¿quién como yo puede leerlo, declararlo y ponerlo en orden? Sin embargo, el Midrash Talpiot comenta que las letras de la Torá autorreconfiguran su estado primordial. Mire qué dice el Midrash Talpiot, citado en los textos del Mesías de Rafael Pattaya. Él dice, el santo bendito es, sepáralo y expondrá la nueva Torá, vio, que hará paso a través del Mesías. Pues la nueva Torá viene a través del Mesías. La nueva Torá significa los secretos, los misterios de la Torá que han permanecido ocultos hasta ahora. Lo permite el cielo, porque seguramente la Torá que nos dio a través de Moshe Rabenu, la paz del mar con él, es la Torá eterna. Pero la revelación de los secretos ocultos se llama la nueva Torá. Cuando Adán, el primer hombre, pecó, Dios arregló las letras en palabras, como cuando un hombre muere en su tienda. Yo que menciona aquí Números 19:14 que yo acabo de mencionar. Porque si Adán no hubiera pecado, dice el Midrash Talpiot, las letras se habrían ordenado en otras palabras. Qué hermoso es esto. Por lo tanto, en el Olam Abba, o sea, el mundo venidero, las palabras, escúchelo muy bien, por favor, esto es importante, volverán a su estado primordial. Ahora bien, es importante aquí notar que la nueva Torá es la misma Torá de Moisés. No es otra Torá, sino que está revelando el fundamento central, oculto, primordial, revelado. Te revelará la esencia de ella. Yeshua enseña que ni una jota, ni una tilde pasará jamás de la Torá. Cuando el cielo y la tierra mueran, es cuando el Olam Abba llegue el mundo venidero. Es en ese momento donde la Torá, donde todo se reordenará. Hashem usará la nueva Torá para recrear los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces la nueva Torá será revelada en su medida completa a través del mérito del nuevo pacto. El nuevo pacto eliminará el pecado de nosotros, transformando hacia el mundo, una persona a la vez desde adentro. Dios en el nuevo pacto trabaja desde adentro hacia afuera y el antiguo desde afuera hacia adentro. Estaremos sin pecado. No habrá necesidad más de corbanot, ya que el hombre y Hashem han sido llevados cerca, se han fraguado en un solo ser, estarán unidos totalmente. Su propósito, por tanto, será cumplido. Ahora bien, ¿qué implica ahora la sangre del Sadik? La sangre del Sadik, o sea, de Yeshua, es importante. Ya hemos visto que ese sacrificio va más allá del tiempo y el espacio. Ahora bien, ¿cuál es la implicación en esta redención de Dios de la sangre del Sadik? Bueno, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hará remisión. Este pasaje es extraordinariamente importante porque ha sido difamado
por los haters, como yo le llamo, los antimisioneros, e incomprendido por muchos creyentes. Creyentes bien motivados, ¿eh? Y quizás usted no la entiende bien esto, la transversal, pero estamos aquí para aprender. En el judaísmo la expiación puede hacerse de varias maneras. Escúcheme muy bien, ¿eh? No solamente se expía con sangre, es por esa razón que este versículo ha sido mal interpretado. Se expía a través de un sacrificio. Se expía a través de sufrimiento, dice la Torá. Se expía a través también del exilio, inclusive por la oración, dice la Escritura. Esto se ha convertido, en otras palabras, al entender esto, en un punto importante de discordia entre cristianos y judíos. Los cristianos no aceptan esto, cuando la Biblia lo revela. Los cristianos se enfocan en la última mitad del versículo que dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión o expiación. Sin embargo, la primera mitad del versículo implica la aplicación. Casi todo se limpia con sangre, que en hebreo es elef belef. La armonización entre los dos puntos de vista es que la expiación, escúcheme, se puede lograr de varias maneras. ¿Qué es lo que revela la Torá? No solamente con derramamiento de sangre. Primero, todo el contexto del libro de Hebreos se da dentro del contexto del día de Yom Kippur. En presencia del templo, la Torá requiere el derramamiento de sangre en Yom Kippur. En presencia del templo, la Torá requiere el derramamiento de sangre en Yom Kippur. Lo repito. En segundo lugar, hay niveles de expiación por la gravedad del pecado y por un periodo de tiempo particular. Sin embargo, hay casos en los que se requiere la sangre del sadik. Y aquí está la conexión de la sangre, o sea, de lo que hizo Yeshua. Como lo describe el rabino Nachman de Breslav en su libro Likutim Moharan. Él dice así: la sangre derramada de Israel contiene muchos asuntos elevados y ocultos, ya sea la sangre derramada por vergüenza u otra, la sangre real. Porque hay muchas almas caídas que no tienen elevación excepto a través de la sangre derramada de Israel, que de un gran individuo. Oye, de un gran individuo. Hay mucha gente que enseña también que los hombres no pueden espiar. Y aquí hay un testigo de un gran rabino que dice que no. Él dice que un gran hombre puede expiar. En algunos casos no tiene elevación, excepto a través de la sangre derramada. El comentario de Breslov en este pasaje dice, escuchen muy bien, el Rebbe Nachman de Breslov enseña aquí que esta es la razón más profunda, los asuntos elevados y ocultos. O sea, hay cosas profundas y elevadas, de que la sangre de Israel ha sido derramada una y otra vez a través de las generaciones, ya sea a través de la vergüenza o el asesinato. La sangre derramada de los justos, que es un gran individuo, levanta las almas caídas y lleva a la rectificación. Usted ve, el Rebbe Nachman de Breslev en su comentario enseña que un hombre justo, un sadik, puede conceder expiación. El Peshitat Rabbati hace una asombrosa declaración sobre el sufrimiento expiatorio del Mesías. Aquí yo lo voy a leer total esto, porque esto es importante para que queden como referencia hoy en este día y en nuestras vidas de la obra redentora de Yeshua HaMashiach, porque su sangre es expiatoria para la humanidad. Es por eso que aquí hay una declaración poderosa. Mire qué dice. En el momento de la creación del Mesías, el santo bendito sea le dirá en detalle lo que sucederá. Hay almas que han sido guardadas contigo bajo mi trono, y serán sus pecados los que serán los llevará abajo bajo un yugo de hierro. Y hazte como un becerro cuyos ojos se nublan con el sufrimiento, y ahogarás tu espíritu como un yugo debido a los pecados de estas almas.
Tu lengua se adherirá al techo de tu boca. ¿Estás dispuesto a soportar tales cosas? El Mesías le pregunta al santo bendito sea, ¿mi sufrimiento durará muchos años? El santo bendito le responde, sobre tu vida y la vida de mi cabeza es un periodo de 7 años que he decretado para ti. Pero si tu alma está triste ante la perspectiva de sufrir, en este momento voy a desterrar estas almas pecaminosas. Y el Mesías dirá, escúcheme muy bien, por favor, ¿qué dice el Mesías? Aleluya, qué hermoso es esto. Esto es algo hermoso, mira. Él le dice, amo del universo, con alegría de mi alma y alegría de mi corazón, tomo este sufrimiento sobre mí, a condición de que ninguna persona en Israel perezca, que no solo los que están vivos se salven en mis días, sino también aquellos que están muertos, que murieron desde los días de Adán hasta el tiempo de la redención. Y no solo estos se salven en mis días, sino que todos los que murieron como abortos, y que no solo estos se salvarán en mis días, sino todos aquellos que quieren, que creíste, que pensaste o creíste crear, pero que no fueron creados. Tales son las cosas que deseo. Y por estas cosas estoy listo para tomar sobre mí lo que tú decretes. En estas palabras, el santo bendito sea él, designará para el Mesías a las 4 criaturas que lo llevarán al trono del Mesías de gloria. Eso dice el Peshitta Rabbati. Esto es una de las declaraciones más poderosas que describe, mi amado, la obra, el sufrimiento de este Sadik, mi amado, que es Mashiach. Que literalmente aquí lo llama el Peshitta Rabbati, lo llama el justo. El Shelah, comentando en su libro Sheinek Luchot Chabrit, la porción Vayeshev, la porción Miketz y Vaigad, él dice lo siguiente: el Mesías de Israel, el Mashiach ben David, cuando él venga, no viene para establecer su propia dinastía, escuchen muy bien, sino que viene para restablecer la dinastía davídica. Incluso sacrificará su propia vida para lograr esto. Su sangre expiará los pecados del pueblo judío. Su expiación tomará la forma de la dinastía davídica, siendo restaurada al pueblo judío como un reino eterno. Esto es tremendo, porque esto lo dice un rabino, que hoy día el judaísmo ortodoxo enseña que no. Pero este hombre, que es uno de los más grandes rabinos que ha existido, el Shelah, nos dice que el Mesías será sacrificado y que sacrificará su propia vida para expiar los pecados de Israel. El Ben Ishihai, el rabino Yosef Haim de Bagdad, escribe, un gran rabino, también uno de los más grandes instituciones dentro del judaísmo, nos dice también lo mismo. Él dice, el Mesías, el garante de Israel, escúchelo. Aquí hay una presencia tremenda, mi amado. Es el garante. Busca el diccionario, por favor, y busca qué significa eso. Él le llama el garante de Israel. Él ha emprendido, dice, el sufrimiento para expiar los pecados de Israel a fin de acortar el exilio. Esto está escrito en un tratado llamado el Yalkut Shimoni, que es una joya. Notamos entonces aquí, qué extraordinario es esto. ¿Cómo vemos cómo el sufrimiento del Sadik puede reparar, puede traer expiación por los pecados del mundo? Un hombre. Es por eso que, citando el Zohar, debemos nosotros hoy reconocer algo importante. Aquí el Zohar está comentando el libro de Isaías 53, que dice, mire qué dice el Zohar, lo voy a citar, esto es tremendo también. Esto está en la sección del Zohar, en el capítulo de Shemot, en la página 212a. Mire qué dice: cuando el Mesías escucha el sufrimiento de Israel en su dispersión,
y de los malvados entre ellos que buscan no reconocer a su maestro, llora en voz alta a causa de aquellos malvados que están entre ellos, como está escrito. Pero él fue herido debido a nuestra transgresión. Él fue aplastado a causa de nuestras iniquidades. Las almas luego regresarán a su lugar. El Mesías, por su parte, ingresa a un cierto salón en el jardín del Edén, llamado el jardín o el salón de los afligidos. Allí llama a todas las enfermedades, dolores y sufrimientos de Israel, pidiéndoles que se asienten a sí mismos, lo cual hacen. Y si no fuera porque así alivia la carga de Israel, asumiendo la responsabilidad, nadie podría soportar los sufrimientos impartidos a Israel en expiación a causa de su descuido de la Torá. Así que las escrituras dicen, ciertamente nuestras enfermedades la llevó. Una función similar fue realizada por el rabino Eliezer aquí en la tierra, porque de hecho, más allá de lo numérico, están los castigos que aguardan a cada hombre diariamente por el descuido de la Torá, todo lo cual descendió al mundo en el momento en que se dio la Torá, mientras Israel estuvo en la Tierra Santa por medio del servicio del templo. Escuche muy bien, los sacrificios evitaron todas las enfermedades malignas y aflicciones del mundo. Qué hermoso es esto. Ahora es el Mesías quien es el medio para apartarlos de la humanidad hasta el momento en que un hombre abandone este mundo y reciba su castigo, como ya se dijo. Esto es tremendo también. ¿Vio el sufrimiento de un sádico? Deme algunos minutos más, mi amado, porque estamos terminando, pero yo quiero que usted pueda seguir viendo eso. Quiero citar ahora también otra obra, una obra llamada el Poquet Acarim, comentando la letra G del rabino Sadok Hacohen de Dublín, un gran rabino. Él escribe lo siguiente: el Mesías, hijo de José, que borra todos los rastros de Amalek, el que estará perfectamente limpio, muere durante los últimos días, los últimos tiempos, en manos de Gog y Magog. Mirarán a aquel a quien traspasaron, significa literalmente que Israel lo traspasó. Oh, Dios mío, esto es grande. Aunque legalmente hablando, no merecía morir, ya que su generación no era limpia. Sin embargo, tuvo que matarlo para expiar el pueblo de los pecados de Israel. Esto dice este gran rabino, mi amado. Esta es la importancia del sufrimiento de ese día. Ahora bien, nosotros debemos llegar a ser como el Mesías. ¿Qué es lo que yo he tratado de decir aquí? Que nosotros debemos tratar de ser como Él. Debemos convertirnos en un sacrificio vivo para la santificación del nombre de Dios. Es por eso que el fundamento, el propósito final, mi amado, de nuestras vidas es servir a Dios. Adán cuando fue creado para preservar el jardín, para trabajar en él. Y así nosotros también deberíamos expresar este servicio al Creador. ¿Cree usted que esto no lo describen los sabios de Israel? El Shelah dice: Adán había sido creado y colocado en el Gan Edén con el fin de trabajarlo y preservarlo. Él mismo debía ser servicio, o como expresamos más adelante, la ofrenda. ¿Vio? Él era un sacrificio vivo. Eso es lo que dice este gran rabino llamado el Shelah en su libro Shenei Luchot Habrit. Es lo mismo que Pablo dice en el libro de Romanos. Dice así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un corbán vivo, santo, agradable a Dios, que es su servicio espiritual, es su abodá. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, quiero terminar con esto. Esta es la esencia de todo lo que yo he dicho. Los carbanot son la clave para nuestro servicio correcto a Dios, para poder apegarnos a Él.
Adán fue creado para servir a Dios como un sacrificio vivo, como dice el Shelah, como dice Pablo. Si no nos convertimos en un sacrificio viviente, mi amado, como Adán, a través de la humanidad, nos convertimos en una Alex pequeña. Así nos convertimos en esa Alex pequeña, llenos de humildad, llenos de mansedumbre, tanto como Moisés lo hizo y tanto como el Mesías lo hizo. La pequeña Alex, mi amado, es llenarnos de humildad para poder nosotros desarrollar la humildad para poder nosotros cumplir el llamado que tú y yo tenemos. Mi amado, mi amada, escúcheme, usted fue llamado a servir. Fue llamado a servir como un sacrificio vivo. Usted es la ofrenda. Los corbanos son la tipificación de usted mismo, de cómo usted debe entregarse, ser agradecido, consagrarse al Señor, ser puro para Él. Cuando todo termine, solo quedará su servicio, solo quedará su corazón, porque llegará el momento que los corbanos serán quitados. Por eso esta pequeña Aleph en Baikra. Por eso es que dice Baikra con la Aleph pequeña, porque era una expresión de la humildad y la mansedumbre de un ser humano que se consagra al Creador. Así que yo espero que este tiempo le haya bendecido. A mí me ha bendecido y que podamos seguir avanzando en el conocimiento de la verdad. Así que me despido, mi amado. Gracias por su tiempo. Esperamos que haya sido de gran ayuda. Así que nos encontraremos y nos reencontraremos el próximo Shabbat en otra entrega, en otro comentario de la Torah. Así que les deseo a todos ustedes un gran Shabbat. Shalom, mis amados.